Hola, mi nombre es Paul Delfín y soy el director de Personas Haciendo Cosas. Esta puesta en escena forma parte de mi proyecto de investigación y creación artística del programa de honores SUDLAB, un viaje que comenzó hace 3 años en 2017. Así que si quieres saber más sobre los antecedentes y conocer con mayor profundidad lo que te voy a contar en este video, te invito a echarle un vistazo a mi tesis titulada El musicoteatro como herramienta para el entrenamiento actoral en la puesta en escena Personas Haciendo Cosas. Disponible en inglés y en español en la colección de tesis digitales de Bibliotecas UDLAB. Te dejo el link en la descripción. Escogí esta obra del absurdo escrita por el ecuatoriano Misael Garrido porque sentí que me daba la libertad de improvisar, jugar y experimentar con el lenguaje musicoteatral. Adapté este texto para reducirlo a solamente 6 escenas, además de un prólogo y un epílogo. Y aunque esta obra cuenta con únicamente 2 personajes, la adapté para que pudiera realizarse con 4 actores. Al realizar esta puesta en escena yo tenía 2 objetivos principales. En primera, crear una pieza de creación artística musicoteatral y en segunda, entrenar a través del musicoteatro a los actores que iban a participar. Quise enfocarme en 4 habilidades que pienso que son básicas para ejercer una interdisciplina: concentración, coordinación, memorización y ritmo. Es por eso que escogí a 4 actores de diferentes carreras para participar en esta obra: a Juan Carlos Carreño y María Yerín de la licenciatura en teatro, a Citlali Reyes de la licenciatura en música y a Iván Rivera de la licenciatura en danza. De hecho, esto era un secreto. Ellos durante el proceso no estaban ni enterados de que yo estaba evaluando estas habilidades en ellos. Este proceso fue increíblemente disfrutable, comenzando por el hecho de que usábamos música todo el tiempo, cuando calentábamos el cuerpo, la voz, cuando dábamos notas o simplemente cuando estábamos haciendo nuestro trabajo de mesa. También realizábamos constantemente 9 ejercicios musicoteatrales que me encargué de diseñar y adaptar para que ellos poco a poco fueran mejorando estas habilidades ya mencionadas. Estos performers con los que trabajé aproximadamente por 75 horas confiaron en mí, confiaron en mi visión y en mi dirección, y les agradezco por haberse entregado a este proyecto. Mi objetivo como creador era explotar el concepto de síncresis, llevarlo al escenario de una forma que las acciones y la música se combinaran de forma orgánica, sencilla e interesante. Quería que la música jugara un papel muy importante, casi al punto de dar la impresión de que las escenas estaban avanzando gracias a ella. Quisiera que mi frente se estrellara contra la de un piloto y que por un momento nuestros cerebros fueran el mismo. Un punto clave para lograr esto fue el uso del metrónomo. Comenzamos montando las escenas como se hace tradicionalmente en el teatro, es decir, entre todos definimos el trazo, el uso de la utilería, la escenografía y de qué forma se iba a decir el texto. Una vez que esto estuvo definido, experimentamos reproduciendo un metrónomo a diferentes velocidades. Esto, por supuesto, determinaba un ritmo muy específico para decir los textos y también cambiaba la velocidad con la que los actores se movían por el espacio o incluso de qué forma movían su cuerpo. Esto nos ayudó a definir aún más el ritmo de cada escena y de cada diálogo en específico. Una vez que las escenas estaban completamente montadas y definidas por el ritmo, ahora sí llegó el momento de incluir la música. Para ello, grabamos toda la obra en video y a partir de las actuaciones de los actores, musicalicé cada momento segundo a segundo de la obra, prácticamente de la forma en que se hacen las películas. Esto provocó que la música funcionara como un conductor de emociones e intenciones y al mismo tiempo se sentía como una extensión de lo que el actor estaba proponiendo. Esta musicalización fue un proceso perfeccionable. Quiere decir que conforme íbamos ensayando, íbamos ajustando la música de acuerdo a las acciones de los actores y viceversa. A tal punto que todo lo que se escuchaba en la escena, como los pasos de los actores, sus movimientos, el ruido que hacía la utilería, estaba perfectamente sincronizado con la música. Cabe mencionar que esto resultó en 55 pistas
que se tenían que reproducir manualmente en cues específicos a lo largo de los 50 minutos que dura esta obra. Tiene que ser completamente secreto. Sí, necesitamos tenerlo todo aquí, en la memoria. Necesitamos comprar un arma. O usar los cuchillos de la casa. En realidad necesitamos ambos, dependiendo de la cercanía. Si logramos estar cerca de él, podemos usar el cuchillo. Pero si no logramos estar cerca de él, que es lo más seguro. Necesitamos comprar un arma que no se pueda rastrear y que de preferencia no se haya usado en otro camino. Ey. No. Esto no es un crimen. Esto es justo. Es justo y necesario. Tiene que ser completamente secreta. Así es. Debemos tenerlo todo aquí, en la memoria. Necesitamos comprar un arma. O usar los cuchillos de la casa. En realidad necesitamos ambos, dependiendo de la cercanía. Si logramos estar cerca de él, podemos usar el cuchillo. Pero si no logramos estar cerca de él, es que es demasiado. Necesitamos comprar un arma que no se pueda rastrear y que de preferencia no se haya usado en otro camino. Bravo, no. No. Esto no es un crimen. Esto es justo. Es justo y necesario. Algo muy padre fue que los actores no solo practicaban esta sincronización durante los ensayos, sino que ellos tenían unas grabaciones de su propia voz con la música para que ellos pudieran escucharlo en cualquier momento del día y así seguir practicando, aunque no estuviéramos todos juntos ensayando. Esto, por supuesto, los ayudó a entender con mayor profundidad la función que la música tenía en sus interpretaciones. En cuestión del concepto de la obra, al ser del género absurdo, decidí tomar un camino minimalista en el que había muy pocas piezas de escenografía y de utilería. Al ser solamente 4 actores, me pareció ideal preguntarles cuál era su color favorito. Así pude definir la paleta de colores y a cada uno se le asignó el color que eligieron, teniendo todavía una conexión más profunda con el personaje y con su interpretación en general. Si se dan cuenta, cada elemento de vestuario o de utilería cuenta con líneas amarillas, azules, moradas o rosas. Y no importa si solamente hay, por ejemplo, 2 actores en escena, los elementos de utilería que usan en ese momento complementan los otros 2 colores de los actores que no están. Entonces, tú como audiencia estás viendo todo el tiempo la paleta de colores completa en el escenario. Finalmente, esta obra se estrenó el viernes 29 de noviembre a las 7:30 p.m. frente a una audiencia que llenó por completo la sala de artes escénicas del Outlab. Estoy muy orgulloso con el resultado, en primera porque la audiencia lo disfrutó muchísimo y se sintieron completamente inmersos en la historia y en la obra gracias a la música y a los performances. Y en segunda porque los actores alcanzaron un nivel impresionante en estas 4 habilidades por las que estuvimos trabajando por 3 meses. Estoy muy contento de haber trabajado con este concepto del musicoteatro y de haber tenido la oportunidad de experimentarlo con estos increíbles actores. Para mí como director fue un proceso muy valioso porque tuve la oportunidad de experimentar con un lenguaje alternativo que nunca en mi vida había trabajado, pero que tenía muchas ganas precisamente por mi background como músico también. Estoy muy agradecido con todas esas personas que formaron parte de este proyecto que duró en total 3 años. Muchas gracias a mis compañeros, a mis amigos, a mi familia y a los mentores que me guiaron en este camino.